La risa siempre había sido el refugio de Mia. Desde pequeña, su vida giraba en torno a hacer reír a los demás. Era la Guayaba, la actriz que iluminaba las pantallas y llenaba de alegría los corazones. Pero, ¿qué sucede cuando la luz que irradia se convierte en sombra? Una noche, mientras el público aplaudía su último espectáculo, Mia sintió un vacío profundo. La risa resonaba a su alrededor, pero en su interior, una tormenta se desataba. ¿Cómo podía ser que la alegría que ofrecía a otros la dejara tan sola? Esa noche un pensamiento oscuro la asaltó. ¿Es posible que mi felicidad dependa del sufrimiento ajeno? Mientras las luces se apagaban, Mia se miró al espejo. Su reflejo mostraba una sonrisa, pero sus ojos revelaban un dolor oculto. La Guayaba había hecho reír a millones, pero ¿a qué costo? La presión de ser siempre la fuente de alegría la consumía. La pregunta la atormentaba: ¿qué pasaría si un día ya no pudiera hacer reír a nadie? En su mente, la risa se transformaba en un eco distante. La Guayaba, la estrella brillante, se enfrentaba a un abismo. La vida que había construido sobre risas y aplausos se tambaleaba. ¿Era posible que la felicidad que ofrecía a otros la estuviera destruyendo a ella misma? Mientras la noche avanzaba, Mia se sentó en su camerino, rodeada de trofeos y recuerdos. Cada premio representaba un momento de alegría, pero también un recordatorio de su lucha interna. La Guayaba había sido un símbolo de felicidad, pero en su corazón la tristeza crecía como una sombra. La risa, su mejor remedio, se convertía en un veneno. ¿Cómo podía seguir adelante cuando su propia vida se desmoronaba? La pregunta la perseguía: ¿es la risa un refugio o una prisión? Mia sabía que debía enfrentar su verdad. La Guayaba no podía seguir ignorando el dolor que la consumía. La risa de los demás ya no era suficiente para llenar su vacío. En ese momento, una decisión se formó en su mente. ¿Debería renunciar a su papel de comediante y buscar su propia felicidad, aunque eso significara decepcionar a millones? La noche se tornó oscura y silenciosa. Mia se sintió atrapada entre dos mundos, el de la risa y el del dolor. La Guayaba había sido un faro de luz, pero ahora se preguntaba si su luz estaba destinada a apagarse. ¿Podría encontrar la felicidad sin sacrificar su esencia? Mientras el reloj marcaba la medianoche, un pensamiento aterrador la invadió. ¿Y si su destino estaba sellado? ¿Y si la Guayaba, la actriz que había hecho reír a tantos, se convertía en un recuerdo olvidado? La idea la paralizó. La risa que había compartido se tornaba en un eco de lo que una vez fue. Mia se levantó, decidida a enfrentar su destino. Pero antes de salir, una última pregunta la detuvo. ¿Qué pasaría si la risa que tanto amaba se convirtiera en su mayor tragedia? La Guayaba estaba a punto de descubrir que la vida no siempre es lo que parece. La risa puede ser un refugio, pero también una carga. En su búsqueda de la verdad, Mia se enfrentaría a su mayor desafío: encontrar la alegría en medio del dolor. ¿Podría la Guayaba renacer de sus propias cenizas, o estaba condenada a ser un símbolo de lo que una vez fue? La noche se cerró sobre ella, y con cada paso que daba, la pregunta resonaba en su mente: ¿de qué murieron la Guayaba y la tostada? La respuesta podría cambiarlo todo. Mia siempre había soñado con brillar. Desde pequeña, su mundo estaba lleno de colores y risas. Wizardland, un lugar donde la magia y la creatividad se entrelazaban, parecía el escenario perfecto para su talento. Sin embargo, la realidad era diferente. La presión de ser graciosa la había atrapado en un papel que no elegía. Cada vez que subía al escenario, el público esperaba risas. La risa era su prisión dorada. La gente la veía como la cómica, la que siempre tenía una broma lista. Pero dentro de ella había un grito ahogado. ¿Quién era realmente Mia? ¿La que hacía reír o la que anhelaba ser escuchada? Las noches eran las más difíciles. En la soledad de su habitación, se miraba al espejo. Su reflejo le devolvía una imagen distorsionada. La chica que soñaba con ser actriz, con interpretar papeles profundos y conmovedores, se había convertido en un objeto de risa. La presión de ser graciosa la había llevado a una lucha interna. Cada chiste que contaba era un ladrillo más en la muralla que la separaba de su verdadero yo. Un día, mientras caminaba por las calles de Wizardland, se encontró con un viejo teatro. Las luces parpadeaban y un cartel anunciaba una audición para una obra dramática. Su corazón latió con fuerza. Era la oportunidad que había estado esperando, pero la duda la invadió. ¿Podría dejar atrás la imagen que todos tenían de ella? ¿Podría arriesgarse a ser vulnerable? La noche de la audición llegó. Mia se preparó con nerviosismo. En su mente, las voces de sus amigos y familiares resonaban. Eres la cómica, Mia, no puedes hacer drama. Pero había algo más profundo que la empujaba, una voz interna que le decía que debía intentarlo, que su verdadero yo merecía ser visto.
Al entrar al teatro, el aire estaba cargado de tensión. Los actores ensayaban, y el director observaba con mirada crítica. Mia se sintió pequeña, como si el peso de las expectativas del mundo cayera sobre sus hombros. Se acercó al escenario, y el silencio se hizo palpable. Cuando comenzó a actuar, las palabras fluyeron de su corazón. Cada línea era un reflejo de su dolor, de su lucha. La historia que contaba no era solo ficción, era su vida. La audiencia, al principio sorprendida, comenzó a sentir la intensidad de su interpretación. Las risas se desvanecieron, y en su lugar, surgieron lágrimas. Mia se dio cuenta de que había algo más poderoso que hacer reír. Era la conexión emocional. Era la capacidad de tocar el alma de alguien. En ese momento, se sintió libre. La presión de ser graciosa se desvaneció, y en su lugar, emergió una nueva identidad. Pero la lucha no había terminado. Al salir del teatro, la realidad la golpeó. La gente la reconocía, pero no como la cómica. La veían como una actriz. Algunos la aplaudían, otros la miraban con confusión. ¿Qué pasaría si no la aceptaban en este nuevo papel? La duda la asaltó de nuevo. ¿Podría ser suficiente? ¿Podría ser amada por ser quien realmente era? Las noches siguientes fueron un torbellino de emociones. La presión de la fama, la necesidad de ser graciosa y el deseo de ser auténtica se entrelazaban en su mente. Cada vez que se miraba al espejo, la pregunta la atormentaba: ¿quién soy realmente? La lucha interna se intensificaba. Mia se sentó en su cama, rodeada de recuerdos de su infancia. Las fotos de ella riendo, de sus actuaciones cómicas, la miraban desde las paredes. Pero también había fotos de ella en momentos de vulnerabilidad, de tristeza. Esos momentos eran los que realmente la definían. La risa era solo una máscara. Decidió que debía enfrentar su miedo. Se inscribió en un taller de actuación dramática. Allí, conoció a otros que también luchaban con sus propias identidades. Compartieron historias, risas y lágrimas. Mia se dio cuenta de que no estaba sola. Todos llevaban una carga, una lucha interna que los mantenía despiertos por la noche. La conexión con sus compañeros la ayudó a entender que la autenticidad era más valiosa que la risa. La verdadera magia no estaba en hacer reír, sino en ser real. En ese momento Mia tomó una decisión. Dejaría atrás el miedo y abrazaría su verdadero yo. La lucha no había terminado, pero estaba lista para enfrentarse a ella. La vida en Wizardland continuaría, pero Mia ya no sería solo la cómica. Sería la actriz que siempre había soñado ser, la estrella que brillaría con luz propia sin importar las expectativas del mundo. La pregunta que la había atormentado comenzaba a encontrar respuesta. ¿Quién era realmente? La respuesta era simple: Mia era un alma en busca de su verdad. Mia se encontraba en el escenario, la luz brillando intensamente sobre ella. El aplauso resonaba como un eco en su mente. Había logrado lo que muchos solo soñaban. Pero, ¿a qué costo? La ovación se desvanecía, y con ella, la calidez del reconocimiento. En su corazón, una sombra se cernía. Mientras los espectadores se levantaban, ella se sentía más sola que nunca. La multitud aplaudía, pero su alma gritaba en silencio. ¿Qué sucede cuando el aplauso se convierte en silencio? Esa pregunta la atormentaba. La fama, una espada de doble filo, la había elevado, pero también la había aislado. Mia miró a su alrededor. Las luces del escenario iluminaban rostros felices, pero en su interior solo había vacío. La soledad se había convertido en su compañera constante. Cada vez que se retiraba a su camerino, el eco de la ovación se desvanecía, dejando solo el murmullo de sus pensamientos. La presión de ser perfecta la consumía. Cada actuación era una batalla. La expectativa del público se convertía en una carga. ¿Era suficiente ser aclamada? ¿O necesitaba algo más? La búsqueda de la aprobación la había llevado a un abismo emocional. En su mente las imágenes se entrelazaban. Recuerdos de su infancia, cuando bailaba por pura alegría, sin pensar en el juicio ajeno. Ahora, cada paso era calculado, cada giro, una estrategia. La danza se había transformado en un juego de supervivencia. ¿Dónde había quedado la pasión? Mia se sentó en el borde de su cama, la habitación oscura a su alrededor. Las paredes parecían cerrarse, como si quisieran ahogarla. Se miró en el espejo. La reflejaba una figura cansada, con ojos que habían perdido su brillo. La artista que una vez fue, ahora se sentía como una sombra de sí misma. El silencio era ensordecedor. En su mente, una voz susurraba: ¿qué has sacrificado por esto? La pregunta la perseguía.
Había dejado atrás amistades, momentos, incluso su propia felicidad. Todo por un sueño que ahora parecía un espejismo. La presión de la industria la había transformado. La búsqueda de la perfección la había llevado a un punto de quiebre. Cada vez que se subía al escenario, una parte de ella se preguntaba si valía la pena. ¿Era el aplauso suficiente para llenar el vacío? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, los pensamientos se volvían más intensos. Recordaba las risas de sus amigos, las charlas despreocupadas. Todo eso había desaparecido. La soledad se había convertido en su refugio, pero también en su prisión. Mia se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia la ciudad iluminada. Las luces brillaban, pero no podían iluminar su corazón. La vida seguía, ajena a su lucha interna. La gente pasaba, inmersa en sus propias historias, mientras ella se sentía atrapada en la suya. La pregunta seguía resonando. ¿Qué has sacrificado por esto? La respuesta era dolorosa. Había perdido su esencia, su alegría. La búsqueda de la fama la había llevado a un lugar oscuro. ¿Era posible regresar? ¿Podía encontrar el camino de vuelta a sí misma? El miedo la invadió. La idea de renunciar a todo lo que había construido la aterraba. Pero, ¿qué era ese éxito si no podía disfrutarlo? La lucha entre el deseo de ser reconocida y la necesidad de ser feliz la desgastaba. Mia se sentó de nuevo, sintiendo el peso de la decisión. Debía seguir adelante, aferrándose a un sueño que la alejaba de su verdadera identidad, o día arriesgarlo todo por la posibilidad de redescubrirse. La incertidumbre la envolvía como una niebla densa. El silencio se convirtió en su mayor enemigo. En su mente, las preguntas giraban como un torbellino. La lucha interna era feroz. La aclamación del público ya no era suficiente. Necesitaba más que aplausos. Necesitaba autenticidad. Mia cerró los ojos, respirando hondo. La decisión estaba cerca, pero el miedo seguía presente. ¿Podría encontrar el valor para enfrentar su verdad? La batalla apenas comenzaba, y el silencio se tornaba cada vez más ensordecedor. La encrucijada estaba ante ella, y el camino que eligiera definiría su destino. Mia se miró en el espejo. La luz fría del baño resaltaba las ojeras bajo sus ojos. Su reflejo le devolvía una imagen que apenas reconocía. La actriz que una vez brilló en la pantalla ahora se sentía como una sombra de sí misma. La enfermedad la consumía lentamente, pero la presión de la industria era implacable. ¿Debería seguir actuando a pesar de su condición? Esa pregunta la atormentaba cada día. El teléfono sonó. Era su agente. Mia, tienes una audición importante. La oportunidad de tu vida, dijo con entusiasmo. Pero para Mia, cada palabra era un peso más en su ya frágil estado. La idea de presentarse frente a un grupo de productores, con su salud en declive, la llenaba de terror. ¿Valía la pena arriesgar su bienestar por un papel que podría no significar nada en el gran esquema de su vida? Mientras escuchaba a su agente, su mente divagaba. Recordó su primer papel protagónico, la emoción de estar en el escenario, la ovación del público. Pero ahora, esa misma emoción se sentía lejana, como un eco en un túnel oscuro. La industria del cine no perdona. La fama es efímera, y el olvido, implacable. ¿Qué pasaría si decidía no presentarse? ¿Sería recordada por su valentía o por su debilidad? Mia se sentó en el borde de la bañera, sintiendo el frío del azulejo contra su piel. La lucha interna era feroz. Por un lado, estaba su deseo de ser recordada, de dejar una huella en el mundo. Por otro, su salud, su vida. La balanza se inclinaba hacia el abismo. La presión de la industria era como un monstruo que la acechaba, susurrándole al oído que debía seguir adelante, que debía ser fuerte. Pero, ¿a qué costo? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se convertían en sombras que la rodeaban. Se preguntaba si su lucha valía la pena. ¿Era egoísta querer seguir brillando cuando su cuerpo le decía que se detuviera? La idea de ser recordada la mantenía despierta. Pero, ¿sería recordada por su talento o por su sufrimiento? La línea entre la gloria y la tragedia se desdibujaba. Un día, mientras caminaba por la calle, vio a un grupo de jóvenes actores. Rían, soñaban, llenos de esperanza. En sus ojos, Mia vio reflejada su propia juventud. Recordó lo que era sentir que el mundo estaba a sus pies. Pero ahora, cada paso era un recordatorio de su fragilidad. La risa de los jóvenes se convirtió en un eco doloroso. ¿Podría ella volver a sentir eso? ¿O estaba condenada a vivir en un mundo de sombras? La audición se acercaba. Mia se preparó, pero cada ensayo era un desafío. Su voz temblaba, su cuerpo no respondía como antes. La presión aumentaba. La industria no tenía compasión. Es solo un papel, se decía a sí misma. Pero en su interior sabía que era más que eso. Era su vida, su legado.
La lucha entre el deseo de ser recordada y la necesidad de cuidar de sí misma la desgastaba. El día de la audición llegó. Mia se miró una vez más en el espejo. La luz la iluminaba, pero no podía ocultar la tristeza en sus ojos. Se vistió con su mejor traje, pero se sentía como una impostora. Caminó hacia el estudio, cada paso un eco de su conflicto interno. La sala estaba llena de caras desconocidas, todas mirándola con expectación. El aire era denso, cargado de expectativas. Cuando entró, el silencio la envolvió. Se sintió pequeña, vulnerable. La presión era abrumadora. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Y si su enfermedad la traicionaba en el momento más crucial? La voz en su cabeza se intensificó. ¿Por qué estás aquí? No eres lo suficientemente buena. Pero en el fondo, había una chispa de determinación. A pesar de todo, quería intentarlo. Quería luchar. Mia respiró hondo y se preparó para actuar. En ese instante comprendió que su lucha no era solo por un papel, era por su vida, por su historia. La decisión estaba tomada. Aunque su salud se deteriorara, no se rendiría. La industria podría ser cruel, pero su espíritu era indomable. La actuación era su pasión, su refugio. Y aunque el abismo la llamara, ella elegiría brillar, aunque fuera por un momento. Mia se encontraba en el centro de la sala, rodeada de risas y aplausos. Era el alma de la fiesta, la estrella que iluminaba cada rincón. Sin embargo, en su interior, una sombra comenzaba a crecer. Mientras todos celebraban, ella se sentía vacía. ¿Era realmente feliz? ¿O este solo estaba interpretando un papel? La noche avanzaba y las luces brillantes la cegaban. Pero en un rincón oscuro de su mente, una pregunta resonaba: ¿qué hay más allá de las risas? Esa inquietud la perseguía, como un eco que no podía silenciar. A medida que la música sonaba, su corazón latía con fuerza, como si intentara romper las cadenas de su propia existencia. De repente, un viejo amigo se acercó. Su mirada era seria, casi temerosa. «Mia, hay algo que debes saber», dijo, su voz temblando. Ella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué podría ser tan importante? La fiesta continuaba, pero para ella, el tiempo se detuvo. «Tu legado no son solo las risas», continuó él. «Has tocado la vida de muchas personas. No lo sabes, pero hay quienes te ven como un faro en la oscuridad». Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Un faro? Ella, la idea parecía absurda. ¿Cómo podía ser un faro si se sentía perdida en su propia tormenta? Mientras su amigo hablaba, Mia recordó a Clara, una joven que había conocido en un evento benéfico. Clara había estado al borde de la desesperación, y Mia, con su humor y su energía, había logrado hacerla reír. Pero, ¿había sido suficiente? ¿Había realmente cambiado algo en su vida? La imagen de Clara sonriendo se desvaneció, reemplazada por la duda. ¿Y si no soy lo que ellos creen que soy?, pensó. La presión de ser la persona que todos esperaban la aplastaba. La risa se convirtió en una máscara, y detrás de ella había un abismo de inseguridades. ¿Era su vida un engaño? ¿Un espectáculo vacío? La fiesta se desvaneció en un murmullo distante. Mia se retiró a un rincón, buscando refugio en la soledad. Las luces parpadeaban, y el sonido de la música se convirtió en un zumbido lejano. En ese momento se dio cuenta de que su verdadero legado no estaba en las risas, sino en las vidas que había tocado. Pero ¿cuántas realmente habían cambiado? La revelación la golpeó con fuerza. Había estado tan enfocada en ser la fuente de alegría que había olvidado lo que significaba ser auténtica. La presión de ser perfecta la había llevado a un camino de superficialidad. ¿Qué pasaría si dejara de lado la risa y se mostrara vulnerable? ¿Podría soportar la verdad que se escondía detrás de su fachada? Mientras luchaba con estas preguntas, una lágrima rodó por su mejilla. La tristeza la envolvía, pero también había una chispa de liberación. En su vulnerabilidad, encontró una nueva fuerza. La vida no se trataba solo de hacer reír, sino de conectar, de ser real. Mia recordó a aquellos que habían compartido sus historias con ella. Cada risa, cada lágrima, cada momento de conexión había sido un ladrillo en el edificio de su legado. Pero, ¿era suficiente? Podía aceptar que su valor no dependía de su capacidad para hacer reír, sino de su capacidad para escuchar y estar presente. La lucha interna se intensificó. La voz de su amigo resonaba en su mente. «Eres un faro». Pero, ¿qué pasaría si el faro se apagaba? ¿Qué quedaría de ella? La idea de ser solo un recuerdo la aterraba. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, comenzó a vislumbrar una luz. Quizás su verdadero legado no era ser la estrella de la fiesta, sino ser un apoyo para aquellos que lo necesitaban. La vida no era un espectáculo, sino un viaje compartido. La risa era solo una parte de la historia,
pero la conexión, la empatía, eso era lo que realmente importaba. Con cada pensamiento, la presión comenzaba a desvanecerse. Mia se dio cuenta de que no necesitaba ser perfecta, no tenía que ser la fuente de alegría constante. Podía ser humana, con sus propias luchas y vulnerabilidades. Esa era la verdadera esencia de su legado. La fiesta continuaba, pero Mia ya no era la misma. Había encontrado una nueva perspectiva. La risa seguiría siendo parte de su vida, pero ahora también abrazaría la tristeza, la lucha y la autenticidad. En ese momento comprendió que su vida tenía un significado más profundo. Su legado no se medía en risas, sino en las vidas que había tocado y en la conexión que había creado. Mia se encontraba en la cima del mundo, las luces brillantes la rodeaban, el aplauso del público resonaba en sus oídos. Había alcanzado el éxito que tanto había deseado. Sin embargo, en su interior, una tormenta de dudas la consumía. ¿Era realmente feliz? El éxito que había logrado valía el precio que había pagado. Mientras caminaba por el escenario, su mente viajaba a momentos pasados. Recordaba las risas compartidas con su familia, los abrazos cálidos de sus amigos. Todo eso parecía tan lejano ahora. La fama la había envuelto en un manto de soledad. Cada vez que sonreía ante las cámaras, una parte de ella se sentía vacía. La pregunta la atormentaba: ¿es el éxito medido por la fama o por el amor que dejamos atrás? Mia se detuvo en medio del escenario. El ruido del público se desvaneció. En su mente las imágenes de su vida anterior comenzaron a proyectarse. Su madre, con su risa contagiosa, siempre la animaba a seguir sus sueños. Su padre, un hombre de principios, le enseñó que el verdadero valor de la vida radica en las conexiones humanas. Pero ahora, esas conexiones parecían desvanecerse en la bruma de su nueva realidad. El eco de su propia voz resonaba en su cabeza. ¿Qué has sacrificado, Mia? La pregunta la perseguía como una sombra. Había dejado atrás a sus amigos, a su familia, a su verdadero yo. La fama era un espejismo, un reflejo distorsionado de lo que realmente importaba. La soledad se había convertido en su compañera constante, y el éxito en una prisión dorada. Mientras el público aplaudía, Mia sintió un nudo en el estómago. La adrenalina del momento se mezclaba con la angustia de su corazón. Miró a su alrededor, buscando alguna señal de conexión, pero todo lo que vio fueron rostros desconocidos, admiradores que no conocían su historia, su lucha interna. La fama había creado una barrera entre ella y el mundo. En ese instante, una imagen la golpeó con fuerza. Recordó a su mejor amiga Laura, quien había estado a su lado en los momentos más difíciles. Laura había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Pero, en su búsqueda de la fama, Mia había dejado de lado esa amistad. La culpa la invadió. ¿Qué había ganado realmente? ¿Era suficiente el reconocimiento si había perdido a las personas que realmente importaban? Mia cerró los ojos, tratando de encontrar respuestas en su interior. La presión del éxito la había llevado a un punto de quiebre. La fama era efímera, pero el amor que había dejado atrás era eterno. La lucha entre lo superficial y lo profundo se intensificaba en su mente. ¿Podía reconciliar su deseo de ser reconocida con su necesidad de amor y conexión? El silencio del escenario se volvió ensordecedor. Mia sintió que el peso de su decisión la aplastaba. ¿Debía seguir adelante, persiguiendo un sueño que la alejaba de lo que realmente valoraba? ¿O Mia debía dar un paso atrás y buscar la redención en las relaciones que había descuidado? La respuesta no era sencilla. La fama prometía poder y admiración, pero el amor ofrecía consuelo y comprensión. Con cada latido de su corazón, la pregunta se hacía más intensa. ¿Qué significaba el éxito para ella? ¿Era un trofeo en una estantería o un abrazo sincero de alguien que la amaba? La dualidad de su existencia la mantenía en un estado de constante conflicto. La búsqueda de la fama había sido su motor, pero ahora se preguntaba si había perdido su rumbo. Mia respiró hondo, sintiendo la presión en su pecho. La decisión estaba al alcance de su mano. Podía seguir adelante, aferrándose a la fama, o podía dar un giro radical y buscar lo que realmente importaba. La lucha interna era feroz, la fama brillaba con fuerza, pero el amor era un faro en la oscuridad. Finalmente, Mia abrió los ojos. La multitud seguía aplaudiendo, pero su mente estaba en otro lugar. La respuesta no era clara, pero una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su corazón. Quizás, solo quizás, podría encontrar un equilibrio. Podía ser famosa y al mismo tiempo reconectar con lo que realmente importaba. La historia de Mia se convirtió en un eco de esperanza y reflexión. En su búsqueda de la fama, había descubierto una verdad más profunda. El éxito no se mide solo por lo que logramos, sino por el amor que dejamos atrás y la conexión que elegimos reconstruir. La decisión estaba en sus manos. ¿Qué camino elegiría?
La vida de Mia Willjong Guayaba es un reflejo de la complejidad humana. Cada risa que comparte es un eco de su dolor oculto. En su mundo la alegría y la tristeza coexisten como sombras que se entrelazan en un baile eterno. Pero ¿qué hay detrás de esa sonrisa? ¿Qué secretos guarda su corazón? Mia creció en un barrio donde la esperanza era un lujo. Desde pequeña aprendió a reír para ocultar sus lágrimas. Su madre, una mujer fuerte pero desgastada por la vida, siempre le decía: la risa es el mejor remedio. Pero, ¿qué pasa cuando la risa se convierte en una máscara? ¿Cuánto tiempo puede uno sostener una fachada? Cada día Mia se enfrenta a un dilema. Por un lado, quiere ser la fuente de alegría para los demás. Su trabajo como comediante le permite iluminar la vida de quienes la rodean. Pero por otro lado, siente que su propia luz se apaga. La presión de ser siempre la divertida la consume. ¿Es posible ser feliz mientras se oculta el dolor? Una noche, después de un espectáculo exitoso, Mia se encuentra sola en su habitación. Las risas del público aún resuenan en su mente, pero el silencio la envuelve. Mira su reflejo en el espejo. La imagen que ve no es la de una mujer feliz, es la de alguien atrapada en un laberinto de emociones. La pregunta la atormenta: ¿quién soy realmente? Mientras se sumerge en sus pensamientos, recuerda a su madre, la mujer que siempre sonreía, incluso en los momentos más difíciles. Pero, ¿a qué costo? Mia siente que ha heredado esa carga, la necesidad de ser fuerte, de no mostrar debilidad. Sin embargo, en su interior hay un grito ahogado, un deseo de ser vulnerable, de compartir su verdad. La lucha interna de Mia se intensifica. En su mente se enfrenta a la voz de la duda. Si revelo mi dolor, ¿me seguirán amando? ¿Perderé mi lugar en el escenario? La idea de ser vista como débil la aterra. Pero al mismo tiempo, anhela la conexión genuina, la autenticidad que solo se encuentra al despojarse de las máscaras. Un día, mientras camina por el parque, observa a un grupo de niños jugando. Sus risas son contagiosas, pero también la hacen reflexionar. ¿Por qué los niños pueden ser tan libres? ¿Por qué no pueden los adultos permitirse ser vulnerables? La respuesta la golpea: el miedo al juicio. La sociedad ha creado un estándar de lo que significa ser fuerte. Pero ¿qué hay de la fuerza que proviene de la honestidad? Mia se siente atrapada entre dos mundos. El de la comedia, donde la risa es la moneda de cambio, y el de la realidad, donde el dolor es parte de la vida. La tensión crece en su interior. ¿Debería arriesgarse a ser auténtica, a mostrar su verdadero yo, o debería seguir siendo la comediante que todos aman, aunque eso signifique sacrificar su bienestar emocional? Esa noche, mientras se prepara para otro espectáculo, siente un nudo en el estómago. El escenario la espera, pero su corazón late con fuerza. La multitud la aclamará, ¿pero a qué precio? En el fondo, sabe que la risa puede ser un refugio, pero también una prisión. La pregunta persiste: ¿es suficiente ser la fuente de alegría para los demás si eso significa perderse a sí misma? Finalmente, decide que es hora de un cambio. En lugar de ocultar su dolor, opta por compartirlo. En el escenario habla de sus luchas, de la presión de ser siempre la divertida. La audiencia se queda en silencio, sorprendida, pero a medida que comparte su verdad, siente una liberación. Las risas se transforman en aplausos sinceros. La conexión que anhelaba comienza a florecer. Mia se da cuenta de que la vulnerabilidad no es debilidad, es una forma de fortaleza. Al abrir su corazón, no solo se libera a sí misma, sino que también inspira a otros a hacer lo mismo. La vida de Mia Willjong Guayaba nos enseña que detrás de cada risa hay una historia profunda. Si quieres seguir explorando historias que tocan el corazón, suscríbete y acompáñanos en este viaje emocional.